Bueno, bien, vamos a terminar aquí con dos cositas. Bueno, hay una función, vamos a reducir un poco esta columna aquí. Ocultemos esta columna T con control 0. Vamos a insertarle aquí a la primera un espacio. Lo mismo a la segunda, un espacio. Y a la tercera vamos a insertarle un espacio al final y a la cuarta un espacio al final. Se le insertan un espacio al comienzo, un espacio al final y un espacio al final. Aquí hay palabras que, por ejemplo, han dejado doble espacio, ¿no? Esos son errores frecuentes en las bases de datos. Vamos a utilizar aquí una función que se llama una función de texto. Estamos viendo funciones de texto que se llama la función largo. Esa función largo se utiliza para determinar el número de caracteres que tiene una celda. Tiene un sinfín también de utilidad. Por ejemplo, hay programas que ahorita hay muchos programas que archivos de Excel uno los puede subir al programa, pero dicen, para subir el nombre del producto no debe tener más de 40 caracteres. ¿Usted cómo hace para saber si un nombre de producto tiene más o menos o más de 40 caracteres? ¿No? Que es la necesidad ahí. Porque de pronto eso hace que no suba bien la información. Bueno, hay múltiples casos en los cuales se utiliza la función largo, ¿sí? Yo necesito saber cuántos caracteres hay desde el comienzo hasta el final de lo que se escribió en esta celda S6. Pues simplemente le digo aquí igual largo, abro paréntesis y vengo y hago clic aquí y le doy enter. Y copio. Entonces me dice que esto tiene 21. Él está contando 21, contando este espacio aquí al comienzo, este espacio que hay aquí, aquí, hasta el último dígito, él encontró que hay ahí 21 caracteres. ¿Están ahí conmigo? ¿Sí? Sí, pero a mí me Sí, dan señor. 20. Bien. Ok. Vamos a utilizar otra función aquí que se llama la función espacios. También es una función de texto. La función espacios lo que hace es quitar los espacios de más, no el espacio normal que hay entre una palabra y otra. La función espacios quita los espacios que están. La gente comete siempre mucho error cuando escribe, porque por ejemplo hacen lo siguiente, escriben José Edgar y van a terminar y entonces presionan la barra espaciadora, ¿no? Y hacen esto, ¿no? Entonces esto, pues obviamente es un error porque mire, José Edgar me quedó con un espacio de más. Puede que en otra parte por aquí haya un José Edgar, pero ese José Edgar sí está sin espacios. Entonces van a ver fórmulas donde yo tengo que comparar esto con esto. Si yo le digo aquí igual, igual, que también es una función de texto, le digo fx texto 1 y texto 2.
y me devuelve un falso, ¿sí ves? Háganlo ahí encimita para que lo miren, por favor. Escriban José Edgar y un José Edgar y espacio. Si les da falso es porque los dos no son iguales. Entonces usted ahí dice, pero ¿por qué no son iguales? Y ahí dice José Edgar. Y ahí mira la otra, José Edgar, pero ¿por qué no son iguales? Pues no son iguales porque usted aquí le escribió un espacio de más. Y ese espacio de más está haciendo que no sean iguales. Tendría que tener los ojos de Superman con unos infrarrojos para mirar que un José Edgar está con un espacio de más y el otro está sin espacio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la función igual me compara si dos celdas son exactamente iguales en su contenido. Por eso que les acabo de mostrar es que la gente sufre mucho cuando estemos buscando, utilizando el buscar B y todo eso, que es una de las herramientas que más se usan en Excel, pues se van a dar cuenta que la gente tiene mucho problema utilizando el buscar B, es porque va y dice, búsqueme este nombre y se va por allá para otro lado y búsquemelo si está aquí. Y resulta que le dice, no, no está, no se encuentra. Y entonces usted ve que los dos están escritos de la misma manera, pero es porque esos espacios de más interfieren en un proceso. Tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces la función espacios lo que va a hacer es quitar espacios que hayan al comienzo de más. Quitar espacios después del último texto si hay espacios en blanco de más. O quita los espacios que sobran entre una palabra y otra. Aquí, por ejemplo, en esta acumulación P, aquí hay dos espacios. Y en bases de datos grandes eso es difícil encontrar esos errores. Así a ojo, al ojo por ciento, es muy difícil. Entonces yo con la función espacios le voy a quitar espacios que tenga al comienzo el texto, espacios en blanco que tenga al final del texto, o espacios que hayan de más entre una palabra y otra. Espacios de más. Él no va a quitar el espacio normal entre una palabra y otra, ese lo deja. Pero si usted coloca un espacio y luego otro espacio, ese segundo espacio es el que él quita. Y simplemente es decirle igual espacios, abro paréntesis y selecciono aquí. Le doy Enter y ya esto, pues mira que ya aquí me quitó este espacio que yo hice aquí al comienzo, pues en aras de que miraran bien la función, ¿no? No hay espacios de más entre la N de acumulación y la P, y no hay espacios de más entre el P y el 9. No hay espacios al final. Entonces puedo copiar la fórmula y ya me quedan sin espacios de más. ¿Cuándo utilizaré eso? ¿Quién sabe? Pues a lo mejor nunca lo use. Pero lo cierto es que si uno va a manejar bases de datos, todo esto es importante conocerlo. Por ejemplo, yo tengo por costumbre cuando son bases de datos muy grandes y sobre todo cuando tengo que hacer búsquedas con textos, yo primero que hago es limpiar esas columnas. O sea, con la función espacio yo llego y ¡prum! Entonces yo sé que ya están todas bien escritas de la misma manera. Borro la fórmula y dejo la que me quedó bien. Elimino la columna y dejo la que me quedó. Me gasto 10 minutos más, pero sé que todo lo que haga me va a funcionar a la perfección. Esos son truquitos que uno va conociendo, sobre todo cuando uno va empezando a manipular datos, ¿no? Entonces, si yo ahorita inserto una columna aquí y comparo este largo, igual largo, abro paréntesis y lo comparo con este largo de aquí, entonces mire que aquí sí me da 20 después de corregido, si es 20, 20, 28, ¿sí?
Mire que, por ejemplo, este tenía 21. No tiene espacio al final, pero aquí sí había un espacio de más, entonces ya lo dejó. Espacios. ¿Qué es lo que yo hago después de hacer esto? Mire, entonces quito la fórmula y elimino esta columna y trabajo con esta, que ya sé que está a la perfección de espacios, ¿no? Ese problema de espacios siempre molesta muchísimo porque la gente siempre tiene el hábito de cuando finalizan de escribir estar presionando esa barra espacio ahora. Bien, por ahí vienen otras formulitas de texto, pero en otro ejercicio. Esas son algunas básicas que tienen que, pues, tenerlas allí en cuenta, aprendérselas y practicarlas, ¿no? Bien, cerremos acá. Y ahora ahí de la carpeta vamos a abrir de la misma carpeta de la misma carpeta de intermedio. Vamos a abrir el punto 4, la que dice funciones estadísticas matemáticas. Esta clase es supremamente importante. Redes sociales. Bueno, espero se la aprendan, espero la estudien, porque vamos a ver las tres funciones que más se trabajan en Excel, que es suma, contar y promedio. Bueno, yo tengo aquí dos bases de datos, una de diciembre y otra de enero. ¿Ya la abrieron? Sí. Bueno, estas son dos bases de datos que cumplen con los principios de estructuración. Primero, el último título no está pegado al encabezado. Aquí hay una fila en blanco. Ahí está bien. Segundo, cada dato va en una columna. No hay celdas combinadas. Tercero, no hay espacios en blanco en filas ni en columnas. En apellidos le podríamos insertar una columna no, sí, una fila, pues, para poder separar los apellidos, ¿no? A veces se lo requiere. Ah, bueno, no, pues sí, habrá necesidades. Si quieres separarlo, por ejemplo, sí podría ser. Si te dice, vea, Mariel, y es que yo necesito que un apellido vaya en una columna y otro apellido vaya en otra columna. Usted ya lo sabe resolver. Texto en columnas y lo resuelve, ¿no? O le pueden decir, yo necesito que el nombre vaya pegado con el apellido en una sola celda. También ya lo he... Todo ese tipo de cosas son las que salen. Entonces, por eso siempre digo, la fundamentación es importante. Todo curso que usted haga de todo, apréndase al derecho y al revés lo que el profesor le explica, le enseña. Y luego usted empieza después a mirar otras cosas, ¿ya? Videos, hace ejercicios, ¿no? Pero siempre es importante tener una buena fundamentación, ¿ya? Porque esa fundamentación es la que lo hace crecer a uno. Entonces, volver a mirar el video una vez, dos veces, tres veces. Yo cuando estaba muchacho, vea, sin exagerar, en ese entonces no se llamaba Excel, se llamaba Lotus. Y no es que esté viejo, no, 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 no.
pero te estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? En ese entonces se usaba Lotus. Es lo mismo, es esto mismo, sino que Microsoft le compró los derechos y lo convirtieron en Excel. Y lo mejoraron, por supuesto, ¿no? Pues cada año le hacen mejoras, le hacen actualizaciones al programa. Pero en ese entonces, vea, sin exagerar, yo hice como unas 3 veces ese curso de Excel. Pero, pues primero era que me gustaba, ¿no? Y segundo, pues cuando explicaban, pues había cosas que yo no entendía, ¿no? Lo voy a volver a hacer. En serio, lo hice como 3 veces. Como 3 veces yo hice ese curso de Lotus, ¿no? Hasta que me lo aprendí al derecho y al revés. Entonces, lo que siempre les digo, ¿no? No se ofusquen porque ya en este momento no tienen el dominio, ¿no? Y porque ya ustedes necesitan en el trabajo, pues tienen que ir poco a poco aprendiendo, poco a poco, miren los videos, estudien, siempre recalco eso. Pues es que yo me sé esto al derecho y al revés porque llevo muchísimos años repitiéndolo, ya. Bien, entonces, dedicación, ¿no? Dedicación. Listo, esta base de datos se considera estructurada porque no tiene totales de columna, no tiene totales de filas, ¿no? Por ejemplo, un total de filas sería que me pusieran a sumar esto, más esto, más esto. Eso sería un total de fila. No debería de ir, porque para eso existen herramientas para poder hacer resúmenes de esta base de datos, ¿no? Bien, lo mismo. Entonces tengo diciembre y tengo enero. Tengo dos bases de datos estructuradas, pero hay un principio de estructuración. Yo necesito sacar los totales de sueldo, los promedios, lo mismo de las prestaciones, de los aportes, pero yo no los puedo sacar aquí si quiero conservar el principio de estructuración. Porque si esta base de datos mañana continúan metiéndole aquí información, pues perfectamente pueden seguir metiendo nuevos empleados con sus sueldos y esta base de datos va a crecer, lo mismo en enero, febrero, bueno, ¿sí? Entonces, pero como me van a pedir unos informes de esto, de estas dos bases de datos, entonces yo puedo insertar una hoja y esta hoja la voy a llamar reportes, reporte, o informes, como quiera, informes sueldos. Bueno, entonces vamos a usar la función suma, sumar puntos sí, y sumar puntos sí, punto conjunto. Ya la cuestión se empieza a poner buena, ¿sí ves? Voy a ponerle por aquí un colorcito rojo, lo amplío y le copio el formato a esto, copiar formato y a esto. Bien. Entonces lo primero que me piden aquí, voy a hacer por aquí un colorcito y un color más oscuro aquí. Bueno, el primero es total sueldo diciembre. Ese es el primer informe que me piden aquí. Total sueldo diciembre. Escoger por aquí una letra, negrilla.
¿Listos? Sí, señor. Bueno, entonces listo. Entonces resulta que los sueldos de diciembre pues son estos, ¿no? Estos son los sueldos de diciembre. Yo necesito sumar todos estos sueldos, pero no lo puedo hacer aquí. No lo puedo, o sea, no lo debo de hacer ahí. Para eso estoy haciendo una hoja para no dañar la estructura de la base de datos. Entonces aquí voy a hacer la fórmula. Pues con un suma, ¿cierto? Le puedo decir igual suma, abro paréntesis, me paso para diciembre, me paro aquí en sueldo y control shift flecha abajo y enter. Y ahí tengo los sueldos. Voy a darle un formato de número para poderlo centrar. Sin decimales. Esos son los sueldos de diciembre. Cuando mi jefe me diga, ¿cuánto pagamos en sueldos en diciembre? Pues no me van a ir a buscar aquí, yo tengo una hoja de reporte. Ah, bueno, jefe, en diciembre pagamos, los sueldos fueron 135 millones, 183,997, ¿sí? ¿Sí está bien ahí? ¿Lo pudieron hacer? Sí, señor. Bien. Sí, sí, señor. Ahora sumen los sueldos, pero de enero, por favor, háganlo ustedes, copien esto aquí y borren esta fórmula y copian total sueldos enero. ¿Qué es para saber de dónde estamos tomando los datos? Hagan la suma. Aquí sería igual suma, abro paréntesis, me paso enero, me paro aquí en sueldo, control shift flecha abajo, enter, y eso fue lo que se pagó de sueldos en enero. Ahora necesito sumar, control C, control V, los sueldos de diciembre y enero aquí. Pero vamos a suponer que no tengo estos dos totales. Pues aquí es fácil sumando este y este, ¿cierto? Pero lo que quiero es hacer el movimiento de venir aquí, marcar los de enero, luego venir aquí y marcar los de diciembre y los de enero, perdón, ¿sí? Ahí le digo. Igual suma, abro paréntesis, me vengo para diciembre y marco los sueldos de enero. Punto y coma. Me voy para enero y marco los sueldos de febrero. El manejo, ¿sí? ¿Lo vieron? Lo voy a volver a repetir.
Diciembre y enero están en dos hojas diferentes, pero me están pidiendo cuánto sumaron los sueldos de esos 2 meses, asumiendo que no tenemos esto aquí, ¿no? Pues porque aquí me queda muy fácil decirle este más este, pero es asumiendo que no tenga esto y lo que necesito es la práctica del movimiento entre hojas para que se acostumbren a eso. Entonces yo le voy a decir igual suma, aquí le dije, igual suma, abre paréntesis, me voy para diciembre, me paro en sueldo, control, shift, flecha abajo, punto y coma. El punto y coma es para poderme mover a la siguiente hoja. Enero, me paro en sueldo, control, shift, flecha abajo y le doy enter. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Sí, sí, señor. Bueno, bien. Ese proceso que acabamos de hacer está bien hecho, pero yo casi no lo uso. ¿Por qué casi no uso esa forma? Yo lo hago de otra forma, con nombres de rangos. Pero así como yo lo hice, está bien. Funciona, es legal y mucha gente hace cálculos de esa manera. Lo que no me gusta a mí es en una fórmula pasarme, luego tener que marcar, luego irme para otra hoja y tener que marcar. Pues aquí hay 15, 20 pelagaticos aquí que tenemos aquí relacionados, pero en bases de datos grandes ya no es tan fácil marcar. Hay que tener mucho cuidado de seleccionar bien. La gente siempre se equivoca porque cuando son bases de datos grandes, por ejemplo, están aquí y le dicen sume lo de diciembre, entonces se pasaron para diciembre y entonces marcaron desde aquí, ¿no? A mí me pasa porque se me olvida, porque estoy ocupado, por la razón que sea, pero me ha pasado. Entonces, ¿qué pasó? Que esto quedó mal porque yo tenía la base de datos por aquí seleccionada y se me olvidó que no estaba en la fila 1 y no en la fila 39. Entonces, cuando estamos seleccionando con referencias de celda como lo hicimos ahorita, el proceso está bien, esto quedó súper, súper bien, pero yo tengo que tener la seguridad de que estoy marcando bien la información. Hay que estar muy seguros de eso. Siempre que usted se pase a una base de datos a trabajar, identifíquela, es lo que les acabo de decir. Siempre les he dicho dónde comienza y dónde termina para tener una dimensión de los datos. Y en las fórmulas, cerciorarme de que las referencias que estoy trabajando están bien de acuerdo a la dimensión de los datos. Entonces yo en lugar de pasarme y marcar, yo le voy a dar un nombre de rango a esta columna y le voy a dar un nombre de rango a esta columna de sueldos, ¿no? Entonces voy a borrar estas fórmulas, por favor, para hacerlo de otra manera. Entonces, primero que todo, le voy a dar un nombre de rango en diciembre, aparecen en la hoja de diciembre, se paran en el encabezado. Siempre que trabajemos con bases de datos, nos debemos de parar en los encabezados. Cuando vayamos a trabajar con listas, sí se para uno en el primer registro y marca, ¿no? Pero siempre que vayamos a manejar la base de datos, me paro desde el encabezado. Entonces aquí en diciembre, parado aquí en sueldo, control shift flecha abajo. Y aquí en el cuadro de nombre, entonces le voy a colocar sueldos de diciembre. Los nombres de rango no llevan espacios, no llevan tildes, no llevan caracteres especiales. Una vez usted seleccione el rango y le dé el nombre, hay que terminar con Enter, no con clic
y presionando barra espaciadora no. Usted marca como acabo de hacer yo, voy al cuadro de nombre, le doy el nombre del rango y para terminar le doy enter y le puedo dar enter pasito porque es que eso hay unos enter que eso lo digo hasta aquí que me duele hasta el corazón. Entonces ya le di nombre de rango a los sueldos de diciembre. Voy a hacer lo mismo con los sueldos de enero. Entonces me paro aquí, control shift flecha abajo y aquí en el cuadro de nombre lo voy a llamar sueldos de enero. Enter. Listo. El cuidado cuando colocan nombres de rangos es que yo todos los pude haber empezado desde acá. Pero como yo tengo por hábito siempre trabajar de la misma manera, entonces yo siempre, cuando voy a hacer encabezados, cuando voy a hacer rangos, siempre los empiezo desde el encabezado de la columna. ¿Sí? Entonces, si yo vengo aquí, ahí está, sueldos DIC y tengo sueldos N. Bien. Ahora sí puedo venir y hacer la fórmula aquí. Sin necesidad de moverme, yo le puedo decir igual suma, abre paréntesis y le doy el nombre del rango, sueldos DIC. Miren, ni me moví de acá. Ahora, igual suma y voy a sumar los sueldos de enero. Fácil, miren, no tengo que moverme. Reduzco el margen de error, pero mejor dicho. Ahora, le puedo decir igual suma, abro paréntesis, DIC, sueldos DIC, punto y coma, sueldos N. ¿Ves? Ni me moví de acá. No estoy corriendo el riesgo de ir y marcar la columna que no es más. Empezar a seleccionar desde un rango que no tenía ni media idea y me comí un poco de registros y van a salir errores. Si usted no se acuerda del nombre del rango, hagámoslo aquí con diciembre. ¿Viene allí o los espero? Sí, pues de mi parte. Sí, sigamos. Bueno, ok. Entonces, voy a hacerlo de otra manera. Bueno, de la misma manera, pero apoyándome con otras herramientas. Entonces, si yo no me acuerdo de cómo fue que llamé los sueldos de diciembre, entonces le digo, igual suma, abro paréntesis y presiono la tecla de función F3 o FN F3. Con FN F3 o con solito F3 le salen todos los nombres de rangos que usted tenga en este archivo. ¿Sí? Entonces, usted dice, es este, sueldos DIC. Listo, enter. Igual suma, abro paréntesis, F3 y sueldos N. Enter. O le puedo decir igual suma, abro paréntesis, F3, sueldos DIC, punto y coma, F3, sueldos N. Bueno, traten de hacerlo, por favor, me preguntan cualquier cosa.
Igual suma, abre paréntesis y F3. O función F3, ¿no? Bien ahí. Señor, Bien, es que mire que la función suma es muy versátil, ¿no? Porque vea que yo sin moverme de aquí con nombres de rango ya definidos en las bases de datos, yo puedo hacer todo tipo de cálculos sin tener que estarme pasando y estar marcando. Que vuelvo y repito, el proceso no está mal, está bien, pero hay que tener mucho cuidado cuando yo selecciono los rangos. O algunos, por ejemplo, hacen esto, se pasan y por allá en alguna parte no había un dato y no se dieron cuenta. Hagámoslo por acá, por ejemplo, por aquí. Entonces usted en esos rangos llegó y pasó y le dijo control shift flecha abajo, ¿no? Y se pasó, ¿no? Y resulta que no se dio cuenta que eso no llegó hasta el final y se quedó todo esto sin calcular. Por eso vuelvo y repito, siempre hay que saber dónde empieza y dónde termina una base de datos. Eso me va a dar a mí la tranquilidad de manipular bien la información. Entonces los nombres de rango son chéveres porque sin necesidad de tener que pasarme para hoja y estar marcando, yo puedo realizar cálculos fáciles, rápidos, sin enredarme. Ya saben que en cualquier parte usted le da F3 y ahí aparecen sus nombres de rangos. Ahora colocándome un nombre de rango, por favor, quiero totalizar sueldos, aportes y prestaciones. Entonces, como voy a trabajar con estas tres columnas, a cada una le voy a dar un nombre de rango. Esta, control shift flecha abajo y la llamo aportes D. Miren que estén parados en la hoja de diciembre. Le digo aportes DIC de diciembre. Y enter. Luego marco las prestaciones y de todas las empiezo en la misma posición, en la misma fila, no unas aquí y otras acá. Si usted decidió marcar desde aquí, entonces todas van desde acá, todas, desde aquí, perdón. Pero si usted marcó desde aquí, pues todas van desde aquí. Ahora, desde prestaciones, control shift flecha abajo. Y le digo prestaciones, prestaciones DIC. Y se termina con enter. Entonces ahora sí yo puedo venir aquí y decirle, copiamos esto, control C, control V, total sueldos, aportes y prestaciones de diciembre. Total sueldos más aportes más prestaciones. Más. Yo ya teniendo los nombres de rangos de las columnas que voy a calcular, pues fácil. Aquí entonces le digo igual abro paréntesis, F3,
Le digo sueldo diciembre, punto y coma, F3, aportes diciembre, punto y coma, y F3, prestaciones diciembre. Listo. Cierro. Y eso es lo que dan esas tres columnas. Siempre los rangos se separan con punto y comas, ¿no? Bueno, ¿sí? ¿Está claro ese sumar ahí? Sí, señor. Bien, entonces viene el sumar punto sí. Voy a borrar aquí estas filitas. Bueno, entonces el sumar puntos sí es cuando de una columna de cálculo, como por ejemplo el sueldo, los aportes o las prestaciones, ya no tengo que sumar todo, sino una parte. ¿Qué es eso? Por ejemplo, le dice, yo quiero saber cuánto suman los sueldos, pero solamente de Cali. Entonces ya hay una condición. Porque si me dijeran, súmeme todos los sueldos, pues se suma. Pero como hay una condición, súmeme los sueldos, pero que sean de Cali. Entonces, este sumar puntos, sí, lo que hace es filtrar y sumar. Él hace esas dos cosas al tiempo. Por eso se llama una función. ¿Sí? Bien, entonces, como yo voy a utilizar el enunciado, hagamos el enunciado porque el enunciado es muy importante para entender la función. Y voy a colocar aquí, entonces le voy a decir total sueldos de diciembre, pero de la ciudad, total sueldos, pero de la ciudad Cali. Y pues obviamente el mes de diciembre. Y aquí vamos a hacer lo mismo, pero de enero.
Entonces le voy a dar un nombre de rango a las ciudades. Entonces me paro aquí en ciudad, control shift, flecha abajo y le voy a decir aquí ciudad de diciembre. Bueno, entonces tengo que entender muy bien el enunciado para yo poder hacer el cálculo. ¿Qué me están pidiendo? Los sueldos, que tengo un nombre de rango, ¿cierto? Los sueldos de la ciudad, pero solamente de Cali. Ya hay una restricción, ya hay una condición, pero se llama punto sí, porque él sí lo que hace es condicionar. Entonces lo que va a hacer el sumar puntos sí es que él viene aquí a ciudad, coloca filtros y de esta ciudad filtra solamente lo de Cali y una vez tenga solamente lo de Cali, coge esto y lo suma y entonces me tiene que dar allá que se gastaron en sueldos 38.869.078. Eso es lo que va a ser la función, sacarme ese total allá. Pero la función en sí como tal hace lo que yo acabo de hacer, filtra y luego suma o promedia o cuenta, ¿sí? Bien, entonces, ojo acá. Le voy a decir acá, igual suma, pero punto sí, porque ya hay una condición. No utilizaría el punto sí si me dicen, súmeme todas las ventas, súmeme todos los sueldos, todos los gastos, todas las inversiones. Pues todo es todo, entonces suma. Pero si me dicen, súmeme solamente las ventas de Margelli, entonces lo que va a hacer el sumar puntos sí es filtra Margelli y suma todas las ventas que tenga Margelli, los gastos, las compras, lo que tenga, ¿sí? Entonces le voy a decir, igual sumar puntos, ¿sí? Ah, ya lo tengo aquí, perdón. Igual sumar puntos, ¿sí? Y fx. Bueno, el rango es la columna que yo voy a filtrar. Criterio es lo que yo voy a filtrar. ¿Qué es lo que me están pidiendo que filtre? Cali, ¿cierto? No puede empezar así para ir entendiendo. ¿Y Cali en qué columna está? Pues yo ya le di un nombre de rango a la ciudad, Ciudad DIC. Entonces le estoy diciendo, coja toda la columna de ciudad de diciembre y filtrele Cali. Eso es lo que le estoy diciendo hasta ahí. Eso es lo que quiere decir ese cuadro. ¿Ya? Ahora, una vez tenga filtrado, entonces súmeme los sueldos netos, por ejemplo. Entonces, sueldos DIC. Y aceptar. En esta forma, lo hicieron de nuevo. Volverlo a hacer aquí.
Rango F3, Ciudad DIC. Criterio es lo que me pidieron que filtre, Cali. O sea, de toda esta columna de ciudad, yo necesito que me filtre lo que diga Cali, ¿sí? De hecho, mira que aquí, si yo escribiera mal el rango, entonces no me aparece nada, pero si yo escribo bien el rango, entonces me está diciendo de toda la columna de diciembre, necesito filtrar Cali. Y necesito, una vez haya colocado el filtro, los sueldos de diciembre. ¿Ves? Bueno, vamos a hacer lo mismo, a sumar los sueldos, pero de la ciudad solamente de Cali. ¿Sí? Entonces, pues si yo no tengo nombre de rango, pues lo voy a hacer pasándome. Te le voy a decir, igual sumar puntos sí. Bueno, entonces me dice, rango, como no le di nombre de rango a las ciudades de enero, entonces me paso para enero, me paro en ciudad y marco. Entonces le estoy diciendo que de toda esa columna necesito que me filtre lo que diga Cali. Y en el rango de suma, pues voy a colocar los sueldos de enero, que ya le tengo nombre de rango. Si no tuviera nombre de rango, pues me pasaría y marcaría la columna, que dije que ahí eso está bien, ¿no? Pero yo las hago. Cuando un nombre de rango queda mal o el rango cambia, por fórmulas, administrador de nombres, ya lo habíamos visto en las listas, por ahí, ahí me aparecen. Ah, no, este no los había explicado, no, perdón, este no se los había explicado. Entonces, cuando usted tiene un nombre de rango, sí, sí, por fórmulas, administrador de nombres, por ahí aparecen todos los rangos que usted quiera. Una pregunta, si yo voy agregando información, el rango va quedando, ¿cierto? No, tiene que cambiarlo manualmente. Ok. O sea que si aquí entran más registros, Ujú. todo lo que dependa de rangos de esto tiene que entrar y cambiarlos por lo que estoy diciendo. Fórmulas, que vendría, le diría modificar y entonces modifica el rango.
Si esto estaba en 85 y luego va hasta 100, pues entonces, porque fueron 100 datos aquí, pues aquí va hasta 100. Y por eso yo cambié. Sí. Porque tenía dos cosas. Estoy chocando por la tendencia. Bueno. Y cuando le cargué. Entonces, van a hacer una suma ustedes. Yo quiero saber por secretarias, hagamos aquí el enunciado. Total aportes de diciembre. Total aportes de las secretarias. Van a tratar de hacerlo de diciembre. Yo necesito saber cuánto suman los aportes de las secretarias en diciembre. O sea, tengo que saber en qué columna están secretarias para si queremos seguir el mismo orden de nombre de rango, entonces darle el nombre del rango a la columna donde están secretarias. Yo tendría que ir a averiguar en diciembre en qué columna está secretarias, ¿no? Entonces yo me vengo aquí a diciembre. Y pues la única es cargo, ¿cierto? Pero no dice secretarias. Dice secretaria y está sin tilde, ¿no? Cuando yo voy a colocar un filtro, yo tengo que saber cómo está escrito. Digo filtro porque me están diciendo que de los aportes de la secretaria, o sea que lo que va a venir es aquí, va a ser esto. Él va a filtrar aquí secretaria y luego viene y suma estos aportes. Entonces me dice, de secretarias tenemos aportes 1.254.952. Eso es lo que me tiene que aparecer allá. Sino que lo hago manual así para que ustedes vean qué es lo que hace el sumar puntos. Y filtra con base a un criterio. El criterio usted se lo da. Súmeme los sueldos, pero que sean de Cali. Cali es el criterio. Súmeme los aportes, pero solamente de la secretaria. Entonces, él filtra secretaria y hace nomás ese cálculo. Bueno, teniendo claro eso, entonces yo me puedo darle a esta columna un nombre de rango porque no tiene. Entonces me paro aquí, control shift flecha abajo y le digo cargos de diciembre. Porque como tengo otra hoja con cargos, entonces tengo que saber cuál es. Ahora sí, aquí en el informe, no puede ir un suma solito porque no, ya no voy a sumar solamente todos los sueldos así peladitos y sin carachas, todos, no.
Yo necesito sumar los sueldos, pero solamente los sueldos de la secretaria. Entonces, ahí está el sumar. Ahí hay dos condiciones, ¿no? No hay una. No, porque es de las secretarias de la ciudad de Cali. Hay dos condiciones. No, no, Porque no, no, está mal, está leyendo mal el informe. Yo le estoy diciendo total aporte solamente de secretaria. ya, ok. Voy a hacer una cosita aquí para ver. Pero ahora vamos a hacerla con dos condiciones. Por ahora solamente con una. Entonces queda así. Igual, entra de una vez el sumar puntos y porque hay una condición. Fx. Rango, pues es la columna donde están las secretarias, cargos. Y de eso necesito que me filtre, no secretarias, porque en la base de datos no dice secretarias, dice secretaria. Y aquí sí le digo que me sume los aportes. Aportes DIC, ¿sí ves? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, sí, pues. Bueno, el sumar puntos y punto conjunto es cuando ya hay varias preguntas, que era lo que usted decía ahorita. Entonces vamos a cambiar el enunciado. Por ejemplo, aquí, con este mismo enunciado, pero entonces viene otro criterio. Aportes de las secretarias, pero solo de Cali. Entonces son dos filtros, porque yo tendría que el sumar puntos y punto conjunto tendría, esto también filtra y suma, ¿no? Es lo mismo. Esta es una de las funciones que hay que aprender a manejar bien para saber manejar bien Power BI. ¿Por qué tengo dos criterios? Pues porque tendría que venir a la columna de cargos y filtrar secretaria. Ese es un filtro. El segundo filtro es venir a ciudad y filtrar Cali. Sería el segundo filtro. Y luego él vendría y sumaría esto y me diría, los sueldos de las secretarias en Cali nos suman 7.172.685. Pero pues como lo quiero, Control Shift L para quitar todos esos filtros. Pero como lo quiero es plasmado en un informe, entonces
Entonces, por eso utilizo la función sumar puntos y punto conjunto, porque ya son dos. Entonces le voy a decir igual sumar puntos y punto conjunto. Entonces le digo rango de suma. ¿Qué es lo que voy a sumar? Los aportes. Entonces F3, aportes DIC. Rango del criterio 1 puede ser la columna donde está la ciudad o donde está el cargo, no importa, el orden no importa ahí. Entonces le digo, de cargos DIC, fíltreme secretaría. Tengo que escribir muy bien. Y el rango del criterio 2 es ciudad. De ciudad yo también le tengo rango. Ciudad DIC. Y aquí el criterio es Cali. Eso es todo. ¿Ya? Es que yo hice mal el filtro ahorita aquí. Lo hice fue sobre, eran los aportes, ¿no? Entonces, el contar puntos y punto conjunto es cuando le dicen, yo necesito saber las ventas de Medellín, de William, del producto tal. O sea, son tres filtros porque tendría que filtrar donde estén los asesores William, donde estén las ciudades de Medellín y donde esté el producto, filtrarlo para que finalmente él me saque. Entonces, son tres condiciones, ¿sí ves? Entonces, ahí entra un punto conjunto. El contar, entonces es lo mismo, es más fácil, pero ya lo que hace es contar, ya no suma ni cuenta, entonces contar. Por ejemplo, necesito saber el total de los empleados, aquí cantidad de empleados en diciembre. Entonces, habíamos explicado que la función contar cuenta celdas de tipo numérico. ¿Sí? O sea que si yo le digo, cuénteme las cédulas, aquí dice un número, dos números, tres números, cuatro números. O cuénteme las prestaciones, un número, dos números, tres números. Cualquier celda que sea numérica, él lo que hace es contar. Puedo coger la misma columna de sueldos ya que tiene nombre rango. Entonces me va a decir, aquí hay un número, dos números. O sea, un sueldo, dos sueldos, tres. Un empleado, dos empleados, tres empleados, porque cada uno de estos es un empleado único. Ahí. Bueno, entonces quiero saber cuántos empleados hay. Entonces le voy a decir acá. Igual contar. Y puedo escoger con F3 la columna de sueldos, Dick. Sueldos son números, entonces va a decir hay un número, dos números, o sea, un sueldo, un empleado, dos empleados, tres empleados. Y finalmente, pues me va a decir que hay 80. ¿Sí o no?
Eso es contar. Si me dicen, cuénteme la cantidad de empleados que hubo en diciembre y enero. Control C, control V. Cantidad de empleados diciembre y enero. Los dos. Yo le digo, igual contar, contar sobre cuenta, cuenta números, celdas de tipo números. Le puedo decir F3, sueldo DIC. Puedo colocarle sueldo DIC porque no estoy utilizando la función suma. Él va a detectar que en esa columna cuántos números hay. Y con F3 le digo sueldos N. Entre los dos dan 160 empleados que la empresa tuvo entre diciembre y enero. Y si de pronto uno le diera un número de rango a empleados, ¿también daría lo mismo? Si le dicen, ahora cuénteme los empleados, pero solamente de Cali. ¿Sí? Los empleados de Cali. Entonces ahí vendría un contar punto sí porque ya hay una condición. ¿Sí? Entonces hagamos el enunciado aquí. Control C y control V. Cantidad de empleados, pero Cali. Entonces aquí vendría un contar punto sí. Porque hay una condición. Todo esto también filtra, filtra y calcula. Filtra y cuenta. Filtra y cuenta. Le digo, igual, contar puntos y... ¿Qué voy a contar? Pues cuántas veces dice Cali. Cada ciudad es un empleado. Un Cali es un empleado, ¿no? Rango, pues son ciudades de diciembre. Y de ciudades de diciembre necesito que me cuente las veces que encuentre Cali. ¿Sí o no? Sí, señor. ¿Por dónde fue que usted dijo que entrábamos a borrar alguna regla? O
rango. Por fórmulas, administrador de nombres. Listo, ya. ¿Sí? Sí, señor. Ahora, Sí. el contar puntos y punto conjunto es lo mismo. Entonces, si le dicen control C, control B, contar puntos y punto conjunto. Necesito cantidad de empleados de Cali, pero que sean secretarías. Bueno, ya sabemos que dice secretaría de diciembre. Entonces, como son dos criterios, porque tendría que buscar de ciudad, Cali, y de cargo, secretaria. Esos son dos filtros. ¿Sí? Traten de hacerla a ver. Me cuentan. Le dio 4. No sé si esté bien. A ver, igual contar puntos y punto conjunto. Puedo escoger primero el 4. Cali o la ciudad, ¿cierto? Entonces le digo F3, entonces le digo de la ciudad, necesito filtrar que sea Cali, ¿cierto? Y el segundo es F3, necesito de cargo DIC, que me filtre lo que diga secretaria. Perfecto, muy bien, ¿sí ves? 4, sí. 4. El promedio es lo mismo. Bueno, voy a cerrar la clase ahí.